Una pierna que respiran veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Muy bien, con Pal Norte de Calle 13 venimos en nuestra sección donde nos gusta discutir un poco de la realidad que está aconteciendo hoy en día en un temita que nosotros elegimos a nuestro gusto, a nuestro criterio de la semana. En este caso va a ser lo que habló el señor Sergio Berni en el programa de 7 Cassettes en la Vorterix el martes pasado, donde tuvo palabras muy fuertes, donde se decía, donde el señor Berni decía que los inmigrantes eran una infección que estaba como al acecho de nuestro querido país, de nuestra patria grande. Chicos, algo para decir al respecto? Tanto hay que decir al respecto, la verdad que es una declaración bastante polémica, ¿no? Y sobre todo la manera que le trataron los medios. A mí siempre me interesa mucho eso. De acuerdo también con eso, sobre que los medios lo levantan y después resulta ser que la población no tiene un respaldo informacional copado, por decirlo de mala manera, y se quedan con estas declaraciones como parte de su formación de pensar, y eso me parece que es muy grave. Muy bien, estas declaraciones, todos nos preguntamos qué declaraciones estamos hablando. Tenemos 3 audios, vamos a ir presentándolos por partes, tirando algún comentarito y después vamos a analizar profundamente esto. Vamos entonces con el primer audio del señor Berni en la Vorterix el martes a las 9 de la mañana. Estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a Argentina a delinquir, amparados por la laxitud judicial y que generan delitos que por su tipificación son escarcelables rápidamente y que cuando recuperan la libertad nuevamente no van a la iglesia a pedir disculpas, sino que salen a la calle nuevamente a delinquir. No van a la iglesia a pedir disculpas. Sí, porque Dios nos tiene que perdonar todos nuestros pecados antes de ir al cielo, chicos, acuérdense de eso. Sí, desde luego. Pero si no nos quedamos en el purgatorio. Claro. Palabras muy fuertes de un funcionario público, ¿no? Habría, odio darle la derecha a Pergolini, pero en esto tiene razón, habría que preguntarle al señor Berni desde qué fecha los inmigrantes comienzan a verse como delincuentes, ¿no? Porque yo creo, la verdad, que mi abuela es bastante señora de su casa, criada a los santos evangelios, arasa, y la verdad que jamás fue a Argentina y es el día de hoy que se sigue volviendo a su madre patria, ¿no? Entonces, habría que preguntarle al señor Berni, que dicho sea de paso suena bastante italiano para ser argentino, y desde cuándo surge esto. Y repito, son palabras muy fuertes en el puesto más jerárquico que tiene, como es el secretario de Seguridad de la Nación, ¿no? Que hable así a la ligera en un comentario que parece salido de entre ruleros, es bastante fuerte. Vamos entonces, ¿les parece con el segundo comentario? Bastantes desafortunados los comentarios que estuvo haciendo el señor Berni por los distintos medios. No estamos hablando de posibles delincuentes, primero, estamos hablando de delincuentes, ¿sí? Una persona que es sorprendida en flagrancia es porque está cometiendo un delito y será después quien determine si esa persona está o no cometiendo delito. Muy bien, eso que escuchábamos era porque supuestamente, según ahora que se está debatiendo el anteproyecto de la reforma del Código Penal, supuestamente en el nuevo código se dice que los inmigrantes que son detenidos en flagrancia, que es con las manos en la masa, podría decirse, pueden ser automáticamente deportados antes de ser juzgados, ¿no? Y creo que ese es algo que el señor Berni se está olvidando mucho, de que todos tenemos derecho a ser juzgados antes de ser condenados culpables o inocentes, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros saltamos esto, es o vas a juicio o te vas de Argentina y no puedes volver entre la pena de 5 a 15 años. Yo quisiera saber en qué se basa el señor Berni para decir toda esta clase de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tienen? Yo creo, ¿sabes qué? Yo pienso, no sé,
leyendo cosas, o sea, leyendo un poco los diarios, viendo la televisión, que como que el tipo tiene que, con el respeto que se merece, ¿no? Pero como que tiene que responder a un sector social que exige medidas de seguridad más contundentes, más extremistas. Y se olvida y omite por encima un montón de concesiones sociales que me parece que no las tiene en consideración, como el tema de la mano de obra barata. Es decir, todas las obras inmobiliarias de los grandes edificios del centro del conurbano se levantan propiamente por la gente que viene a laburar acá, a nuestro país, y laburan por 2 mangos. O sea, yo quiero decir además que vos, Nati, decías, en base a qué números se basa este señor, porque si vamos a los números oficiales sacados por el Ministerio de Justicia, solo el 6%, el 5,8%, ni siquiera llegamos al 6% de los delincuentes que están con pena en cárceles son inmigrantes. Y el 70% de los homicidios en Buenos Aires, yo quiero que se sepa esto, es cometido por argentinos. Argentinos de vino, de mate, el gaucho, el hombre bien argentino. Esos argentinos. Además, ¿en qué nos basamos? Porque hay que ser realistas. ¿Qué inmigrante va a ser el que caiga preso? ¿El narco que anda sacando y trayendo billetes, divisas, como quien diría? No, ¿O es aquel que roba porque sinceramente hay un sistema que lo quiere de esa forma, lo quiere en la clandestinidad, quiere la mano de obra barata, quiere que sea uno más en los 15.000 talleres que hay en la provincia de Buenos Aires clandestinos que sustentan, dicho sea de paso, todo lo que es la industria textil bonaerense? Sí. Entonces hay que ver a qué inmigrantes está apuntando el señor Berni. Además me parece que todo esto se ajusta muy bien al imaginario social que tiene la gente, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que, no sé, vamos a hacer las compras y escuchamos a una señora, perdón, sí, que nos dice, ¿no? Vienen los extranjeros a llevarse el trabajo de los argentinos, vienen a robarnos la plata, vienen a sacarnos oportunidades, a estudiar en nuestras universidades y nosotros les damos todo, ¿no? También para mí se ajusta muy bien a todo esto. Al discurso social. Vamos entonces con el tercer audio, unos comentarios más, y estamos con una entrevista. Vamos a entrevistar a Josefina de la Correpi, que nos va a hablar un poco sobre este proyecto de reforma del Código Penal. Yo le hago una pregunta, dígame ya una persona que usted conozca que haya sido procesada, sentenciada, por haber intentado robar un reloj, una billetera, haber pinchado la rueda, romperle el vidrio a una mujer en la esquina del semáforo para robarle la cartera, dígamelo. Pero ahí, ¿Conoce alguno? No conoce. Yo personalmente fui a la Cámara del Crimen, hablé con su presidenta, que es la máxima autoridad en cuestiones penales en la Ciudad de Buenos Aires, y ellos reconocen que el 85% de los detenidos aquí en la Ciudad de Buenos Aires por delitos menores nunca llegan a un juicio. Ahí estaba entonces diciendo que el 95% de los delitos menores no llega a juicio. Entonces no tendríamos que... me parece que es una cuestión muy simplista, ¿no? Echarlos porque no podemos, desde el ámbito judicial, poder darles el derecho a ser juzgados que tenemos todos, ¿no? Me parece que eso es una cuestión muy importante que se está olvidando acá el caballero. Y una cosa más quiero agregar, y es esta cuestión de que este discurso no es nuevo, chicos. No. Venimos desde hace varios meses con lo mismo. Ahora surge a colación ya que el lunes un fiscal fue atracado, por decirlo de alguna forma, por un grupo de colombianos. Entonces ahí salió siempre la estigmatización a flor de piel, ¿no? Lo primero que nos sale es decir el lugar de origen de las personas en vez del delito que se está cometiendo. Me parece importante decir que esto no es nuevo y que ya incluso hasta la Presidente estuvo hablando sobre esto en los discursos presidenciales. Entonces, o una de dos, o decidimos que somos inclusivos, que podemos darle lugar a todos, que a mí sinceramente me parece genial. Las fronteras es algo bastante discutible, y si somos la patria grande, ¿quién somos nosotros entonces para negarles el ingreso a los demás? Pero al mismo tiempo les estamos
estamos negando el derecho a ser juzgados, que eso me parece que es mucho más importante que andar deportando a la gente y canalizar el problema en una simple cuestión que no tiene nada que ver con el delito en sí. Rebuscan por lo más simplista, es decir, apelan al hecho de mostrarte ese hecho puntual y no hacen una lectura más profunda, que es detrás de todo eso hay un crimen organizado y los cabecillas de ese crimen organizado no son nada más y nada menos que funcionarios, gente de alto target y que no son necesariamente de afuera, son todos de acá. Así que me parece muy importante que se hagan estos debates, que tengamos estas discusiones y que sobre todo si vos nos estás escuchando habrá llamado la atención como a nosotros y que bueno, que de alguna manera compartas tu posición entre tus compañeros, entre las personas que vos conozcas y no les permitas, o mejor dicho, dales la otra visión para que tengan una construcción de los hechos mucho más enriquecedora para sí mismos. O sea, desde Vox Populi me parece que la idea en general es esa. Muy bien. Dicho sea esto, algunos comentarios también de Bernie. Lo que nos trae a colación todo esto que anduvimos diciendo es esta cuestión de que se quiere llevar a cabo, ya está el anteproyecto de la reforma del Código Penal y tenemos para hablar con alguien que sepa un poco más o que por lo menos está en el tema. Estamos con Josefina López, que es de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y queremos hablar un poco con ella sobre una nota que publicaron en ANRED. Hola Josefina, ¿me escuchás? Habla Juliana. Hola, ¿qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos el llamado. Queríamos consultarte sobre la reforma que se quiere hacer al Código Procesal Penal. ¿No? Sí. Mira, nosotros tenemos una posición muy crítica respecto a la reforma que se quiere hacer porque nos parece que es más de lo mismo, digamos. Claro. Es otro intento más de criminalización de la pobreza, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros venimos denunciando desde que existimos como CORREPI y además lo que vienen denunciando un montón de organizaciones de derechos humanos, militantes, estudiantiles, trabajadores, que lo sufren en carne propia también, ¿no? Claro. Digamos, nosotros hablamos de la represión preventiva, hacemos una diferenciación, digamos, dentro de lo que utilizamos como represión estatal. Por un lado tenemos la represión preventiva y por el otro lado tenemos la represión selectiva. El caso de la represión selectiva es la represión a los sectores organizados, es decir, lo que vemos, por ejemplo, estos días con la represión de Gendarmería a los cortes de los trabajadores del área en Panamericana. Claro. Por el otro lado tenemos la represión preventiva, que es justamente la represión a los sectores más vulnerables de la sociedad, a la pobreza. Claro. Es la intención de mantener un escudo, un orden determinado y que nadie levante la cabeza. Totalmente. Creo que el Código Procesal Penal que se intenta aprobar ahora va en ese sentido. Ahora bien, hay que aclarar que el que existe tampoco tiene un sentido diferente. Si la represión, nosotros decimos que es una política de Estado, cualquier modificación que se haga desde el Estado va a ser para mantener esa política. Claro. Además, lo que llama, el que está, dicho sea de paso, pero si vamos a modificar lo que sea para bien, y a mí me llama mucho la atención que, viste que se habla mucho de la inclusión, y justamente esto lo que hace es una estigmatización que, dicho sea de paso, le está dando un poder a la policía donde la verdad no sé si está tan bueno que se le dé el derecho a juzgar, o sea, a poder correr a las personas de Argentina, por decirlo de alguna forma, sin ser juzgados previamente. Sí, mira, en este caso va contra todo, y no soy legalista, lo aclaro desde un principio, pero va en contra de todo principio constitucional, digamos, que donde se dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, deportar a alguien sin un juicio previo me parece realmente aberrante. Pero son las contradicciones que tiene nuestro sistema penal. Es decir, según la Constitución, a ninguno de nosotros tampoco nos podría detener la policía sin una orden del juez
en caso de que nos encuentren cometiendo un delito en el momento. Y sin embargo, las detenciones arbitrarias existen porque, contrariamente a la Constitución, existen determinados mecanismos legales que le permiten a la policía realizar esas detenciones arbitrarias, como lo son, por ejemplo, la detención por averiguación de antecedentes, por incumplimiento de alguna contravención. Entonces, si a un policía no le gustó tu cara, porque ibas caminando a tu casa, te puede detener por averiguación de antecedentes. Claro. Estas cosas ya existen, digamos, es solamente profundizar sobre lo mismo. Totalmente. Un código que en vez de tratar de hacer lo más justo posible, se concentra cada vez más en la estigmatización de las personas por, como se dice vulgarmente, la aportación de cara, ¿no? Sí, por eso te decía que es la criminalización Claro. de la pobreza. Totalmente. Y que, te repito, va más allá de un determinado gobierno u otro. ¿Por qué? A ver, hoy es el gobierno kirchnerista, sin embargo, los gobiernos que estuvieron posteriormente tomaron medidas iguales o peores que estas. Claro. Totalmente. Pensemos que desde 1983 hasta que tengo el año pasado, tenemos 239 desaparecidos en democracia, 4.011 casos de muertos asesinados por las distintas fuerzas de seguridad, y pongamos a esto de seguridad entre comillas, o preguntémonos en seguridad de quién, y más de 3.000 casos de estos 4.000 que te digo, son casos de gatillo fácil o muertes por torturas en cárceles y comisarías. Claro. José, te hago una pregunta. ¿Ustedes saben más cómo está esta cuestión del anteproyecto? Y si hubo alguna denuncia más allá de los medios de izquierda, denuncias formales al respecto. Mira, desde distintas organizaciones luchadoras, digamos, de las organizaciones populares, Sí. se han pronunciado todas en contra. Claro. Se han hecho movilizaciones, las organizaciones de derechos humanos. Nosotros particularmente además formamos parte de lo que es el Encuentro Nacional Antirrepresivo, en donde coordinamos con distintas organizaciones que militan, valga la redundancia, desde lo antirrepresivo en todo el país, y desde todas las organizaciones del país, no solamente desde acá, nos hemos opuesto a estas modificaciones que se quieren meter en un código, en las modificaciones al Código Penal. Además también hay que tener en cuenta la intención del Código Penal. Tiene algunas reformas que pueden entenderse como progresistas, y sin embargo hay que tener mucho cuidado porque dentro de estas reformas que pueden parecernos progresistas, vienen estas otras reformas que, como veníamos hablando, son hasta anticonstitucionales, podrían decirse. Te lo digo, a mi parecer no soy Sí. abogada, eso también te lo tendría que decir mejor un abogado, Muy bien. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es preocupante, la realidad es preocupante, sobre todo que además también tenemos que entender que es toda una sociedad, Claro, que no solamente es un anteproyecto, sino que cuando nosotros hablamos de inseguridad, y digo nosotros porque yo también soy periodista, entonces también tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca a los que formamos parte de los medios de comunicación cuando hablamos de inseguridad, cuando decimos otro caso, otro asalto, cuando armamos un estereotipo de un delincuente, Claro. cuando decimos el chico morochito de gorra es el que te va a afanar. Entonces a eso nosotros también nos toca muchísima responsabilidad. Por eso justamente nosotros hablamos de violencia institucional, Claro, porque es todo porque es el Estado, son los medios de comunicación. Y en es fin, toda una también sociedad. somos todos los que lo reproducimos, ¿no? Josefina, te agradezco mucho todo lo que nos acabas de contar. Para los que no sabíamos, para los que sabíamos, siempre es bueno hablar de esto, porque también es una discusión que tenemos que darnos, ¿no? Al interior de la sociedad, como decías vos, es una cuestión institucional y también es una cuestión de todos, porque la circulación de discursos sigue estando y hay que a veces parar la pelota y ponerse a pensar en eso. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes por el espacio, chicos. Chao, hasta luego. Chao. Muy bien, pasaba entonces Josefina López de la Correpi hablando sobre lo que se quiere hacer, sobre la reforma que se quiere hacer, sobre
Sobre, estoy me están haciendo muchas señas y me estoy confundiendo. Sepan disculpar, sobre la reforma del Código Penal, donde claramente se está estigmatizando a muchas personas. Ahí me acordé todo lo que iba a decir. Chicos, me están corriendo con el tiempo, vamos a un temita musical y enseguida volvemos, porque en Radio Abierta tenemos una banda esperándonos acá afuera y nosotros muy ansiosos de que entren. Vamos entonces con un tema muy alusivo, frijolero de Molotov, y enseguida volvemos con más Vox Populi.